Continuamos con nuestra serie sobre el Evangelio de Marcos, así que los invito a que abran sus Biblias en Marcos capítulo 3, pero hoy vamos a leer desde el versículo 7 hasta el versículo 35. Marcos capítulo 3, del versículo 7 al versículo 35. Y dice la palabra del Señor: Entonces Jesús se retiró al mar con sus discípulos, y una gran multitud de Galilea lo siguió, y también de Judea, de Jerusalén, de Idumea, del otro lado del Jordán y de los alrededores de Tiro y Sidón. Una gran multitud que al oír todo lo que Jesús hacía vino a él, y dijo a sus discípulos que tuvieran lista una barca para él por causa de la multitud, para que no lo oprimieran, porque él había sanado a muchos, de manera que todos los que tenían aflicciones para tocar a Jesús se echaban sobre él. Y siempre que los espíritus inmundos veían a Jesús, caían delante de él y gritaban: «Tú eres el Hijo de Dios». Pero él les advertía con insistencia que no revelaran su identidad. Después Jesús subió al monte, llamó a los que él quiso, y ellos vinieron a él. Designó a 12 para que estuvieran con él y para enviarlos a predicar y para que tuvieran autoridad de expulsar demonios. Designó pues a los 12: Simón, a quien puso por nombre Pedro; Jacob, hijo de Zebedeo; y Juan, hermano de Jacobo, a quienes puso por nombre Boanerges, que significa hijos del trueno; Andrés, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Jacobo, hijo de Alfeo, Tadeo, Simón el cananita, y Judas Iscariote, el que también lo entregó. Jesús llegó a una casa, y la multitud se juntó de nuevo, a tal punto que ellos ni siquiera podían comer. Cuando sus parientes oyeron esto, fueron para hacerse cargo de él, porque decían: «Está fuera de sí». Y los escribas que habían descendido de Jerusalén decían: «Tiene a Beelzebú y expulsa a los demonios por medio del príncipe de los demonios». Llamándolos junto a él, Jesús les hablaba en parábolas. ¿Cómo puede Satanás expulsar a Satanás? Si un reino está dividido contra sí mismo, ese reino no puede perdurar. Si una casa está dividida contra sí misma, esa casa no podrá permanecer. Y si Satanás se ha levantado contra sí mismo y está dividido, no puede permanecer, sino que ha llegado su fin. Pero nadie puede entrar en la casa de un hombre fuerte y saquear sus bienes si primero no lo ata. Entonces podrá saquear su casa. En verdad les digo que todos los pecados serán perdonados a los hijos de los hombres y las blasfemias con que blasfemen. Pero cualquiera que blasfeme contra el Espíritu Santo no tiene jamás perdón, sino que es culpable de pecado eterno, porque decían: «Tiene un espíritu inmundo». Entonces llegaron su madre y sus hermanos, y quedándose afuera mandaron a llamar a Jesús, y había una multitud sentada alrededor de él, y le dijeron: «Tu madre y tus hermanos están afuera y te buscan». «¿Quiénes son mi madre y mis hermanos?», les dijo Jesús. Y mirando a los que estaban sentados en círculo alrededor de él, dijo: «Aquí están mi madre y mis hermanos. Porque cualquiera que hace la voluntad de Dios, ese es mi hermano y hermana y madre». El mensaje de esta mañana lo he titulado «Un vínculo más fuerte». Los lazos o los vínculos familiares tienden a ser mucho más fuertes que los lazos o vínculos que podemos llegar a tener con otras personas. Casi en todas las familias nosotros vemos cómo los miembros de las familias se mantienen unidos y se defienden los unos a los otros. Los niños se preocupan por los papás y los papás protegen a sus hijos.
En las relaciones matrimoniales, por ejemplo, nosotros vemos que las parejas comparten secretos que no hablan con nadie más. Los hermanos y hermanas pueden tener más tolerancia entre ellos que la tolerancia que pueden expresar hacia una persona que no es parte de la familia. Y por supuesto, los miembros de las familias también tienden a estar dispuestos a hacer cosas por sus parientes que no harían ni siquiera por sus amigos más cercanos. Entonces, los lazos familiares tienden a ser mucho más fuertes que los lazos que tenemos con otras personas. ¿Por qué? Bueno, porque compartimos vínculos fuertes. Tenemos un vínculo sanguíneo, compartimos un mismo apellido, además de eso hemos convivido juntos la mayor parte de nuestras vidas y eso es algo que nos une fuertemente. Ahora, de la misma manera en cómo tenemos esos vínculos fuertes con nuestra familia terrenal, también tenemos varios vínculos que nos unen fuertemente a la comunidad o a la familia de Jesús. Uno de esos vínculos que nos une a la comunidad y a la familia de Jesús es hacer la voluntad de Dios. Es posible que muchos de nosotros no compartamos el mismo ADN, el mismo apellido, los mismos rasgos físicos o el mismo color de piel y sin embargo, como creyentes tenemos un vínculo que nos une fuertemente. El vínculo de hacer la voluntad de Dios. Así que, con base en esto, mi mensaje para ustedes en esta mañana es el siguiente. Si eres parte del pueblo o de la familia de Dios, disponte a hacer su voluntad. Si eres parte del pueblo o de la familia de Dios, disponte a hacer su voluntad. Ese va a ser mi único punto para ustedes. Así que lo que yo voy a tratar de hacer a continuación es explicar todo el pasaje, pero siempre voy a estar apuntando a esta misma verdad. Si eres parte del pueblo de la familia de Dios, disponte a hacer su voluntad. Así que empecemos. En primer lugar, yo quisiera que analizáramos la sección que va desde el versículo 7 hasta el versículo 14, pero en realidad me gustaría que iniciáramos la lectura desde el versículo 6, porque ese versículo nos ayuda a entender mejor el desarrollo de esta porción. Entonces vamos a leer desde el verso 6 hasta el verso 14. Dice: pero cuando los fariseos salieron, enseguida comenzaron a tramar con los herodianos en contra de Jesús para ver cómo lo podrían destruir. Verso 7. Entonces Jesús se retiró al mar con sus discípulos y una gran multitud de Galilea lo siguió y también de Judea, de Jerusalén, de Idumea, del otro lado del Jordán y de los alrededores de Tiro y Sidón. Una gran multitud que al oír todo lo que Jesús hacía, vino a él. Y dijo a sus discípulos que tuvieran lista una barca para él por causa de la multitud, para que no lo oprimieran. Porque él había sanado a muchos, de manera que todos los que tenían aflicciones para tocar a Jesús se echaban sobre él. Y siempre que los espíritus inmundos veían a Jesús, caían delante de él y gritaban: «Tú eres el Hijo de Dios». Pero él les advertía con insistencia que no revelaran su identidad. Después Jesús subió al monte, llamó a los que él quiso y ellos vinieron a él. Designó a 12 para que estuvieran con él y para enviarlos a predicar. Amén. Bueno, recordemos que en el final del sermón anterior, nosotros vimos que los fariseos estaban molestos con Jesús por sanar a un hombre en el día de reposo, el hombre de la mano seca. Bueno, en el versículo 6 vemos cuál fue la reacción de ellos. Los fariseos
junto con otro grupo al que Marcos señala como los herodianos, rechazan a Jesús porque ellos traman destruirlo. Eso fue lo que leímos en el versículo 6. Ahora, cuando nosotros llegamos al verso 7, el panorama cambia bastante porque ya no tenemos a los fariseos y a los herodianos rechazando a Jesús, sino que encontramos a las multitudes de varias regiones, incluso parece de regiones no judías, que están siguiendo a Jesús. Incluso encontramos la afirmación de los espíritus inmundos señalando a Jesús como el Hijo de Dios. Entonces, en algún sentido, lo que tenemos aquí es que Marcos está realizando una especie de contrastes. Por un lado, el autor nos muestra cómo los dirigentes más importantes del pueblo rechazan a Cristo, y por otro lado nos muestra cómo las multitudes lo siguen. En otras palabras, la gente que debería estar liderando y siguiendo a Jesús se quedó atrás, y la gente que posiblemente se iba a quedar atrás terminó siguiendo a Jesús. Y eso nos recuerda una vez más uno de los puntos principales del Evangelio de Marcos. Los que están en posiciones de autoridad y privilegio rechazaron el mensaje de Jesús, pero otras personas que tenían una posición baja, que eran despreciados en la cultura judía, terminaron recibiendo el Evangelio con gusto. Ahora bien, ¿cómo es que Jesús responde a ese rechazo por parte de los fariseos y los herodianos? ¿Y cómo es que Jesús responde a las necesidades de las multitudes? Bueno, recordemos que los herodianos eran parte del sector político de Israel y los fariseos representaban otro sector, el sector religioso más importante de la nación. Así que en estos dos grupos vemos que los representantes de la nación, tanto los representantes políticos como religiosos, rechazaron al Mesías. ¿Y qué hace Cristo en respuesta a ese rechazo? Bueno, Él renueva su comunidad. Él elige a 12 hombres, versículos 13 y 14. Después Jesús subió al monte. Llamó a los que él quiso, y ellos vinieron a él. Designó a 12 para que estuvieran con él y para enviarlos a predicar y para que tuvieran autoridad de expulsar demonios. Aquí hay algo muy interesante. El autor nos dice que Jesús sube a un monte y elige precisamente a 12 personas. Note cómo Marcos es preciso con esa información. Sube a un monte y elige a 12. Ahora, ¿por qué eso es importante? Bueno, porque nos regala un paralelo con la conformación del pueblo de Israel en el monte Sinaí. Recordemos que después de que el Señor sacó al pueblo de la nación de Egipto, Él hizo un pacto con su pueblo desde un monte, el monte Sinaí. Y ese pueblo estaba conformado por 12 tribus. ¿Ven el paralelismo? Es increíble. En el Antiguo Testamento, Dios liberó a su pueblo e hizo un pacto con su pueblo desde un monte, con las 12 tribus. Y aquí tenemos a Jesús en un monte llamando a 12 hombres. Es increíble. Entonces, ¿qué nos está comunicando esto? Bueno, que Jesús está renovando su pueblo. Él está renovando su comunidad. Los representantes religiosos y políticos lo rechazaron. Entonces Cristo está eligiendo a otros representantes, otros líderes para su
comunidad. Unos líderes que le siguen, unos líderes que estén dispuestos a rendir su vida ante Él y por supuesto que estén dispuestos a hacer su voluntad. Unos líderes que estén dispuestos a ir y ayudar a los necesitados. En la enseñanza pasada vimos que los fariseos estaban reacios, con el corazón endurecido, cuando Jesús quiso sanar al hombre de la mano seca. Pero esta comunidad es diferente. Estos líderes tienen que ir a predicar el mensaje de Jesús y tienen que liberar a los oprimidos espirituales, aquellos que estaban endemoniados. Versículo 14, designó a 12 para que estuvieran con él y para enviarlos a predicar y para que tuvieran autoridad de expulsar demonios. Esta nueva comunidad es una nueva comunidad que ha sido llamada a realizar la voluntad de Dios. Así que si tú eres parte del pueblo, si tú eres parte de la familia de Dios, disponte a hacer su voluntad. Ahora, esta renovación de la comunidad o del pueblo de Dios nos permite aprender algunas cosas. En primer lugar, nosotros debemos entender que si somos parte de la comunidad, no es por nuestros méritos, sino que es por la gracia que Cristo extendió hacia nosotros. Debemos entender que si somos parte de la comunidad de Cristo, es por su gracia. El versículo 13 nos dice que Jesús llamó ¿a quiénes? A los que Él quiso. Entonces, Él no designó a estos 12 por sus características o por sus fortalezas. Ellos no fueron elegidos porque fueran mejores que los herodianos o que los fariseos. No. Como rey, Jesús los eligió por su voluntad, por su gracia. Así como Dios escogió al pueblo de Israel por su gracia y no por los méritos de los israelitas, nosotros también somos parte de la comunidad de Jesús por una iniciativa divina, no por méritos propios. Tú y yo somos parte de la iglesia por la gracia de Dios. Sumado a esto, nosotros debemos entender también que como miembros de la comunidad también somos llamados a predicar el evangelio y a servir a los necesitados. Así como los 12 fueron elegidos para ser enviados y fueron comisionados para predicar el evangelio y ayudar a los afligidos, nosotros también tenemos la misma invitación. Y eso es precisamente uno de los objetivos que queremos establecer en Iglesia Bíblica Casa del Evangelio. Queremos expandir el reino de Dios, proclamando el evangelio, pero al mismo tiempo queremos ayudar a los afligidos que hay en nuestra localidad, en nuestro barrio, en nuestra iglesia, en nuestra ciudad. Amigos, no solamente estamos llamados a creer en Cristo, sino que también estamos llamados a seguirlo seriamente. Y seguirlo seriamente implica servir a otros tal y como Cristo lo hizo. Cristo proclamó el evangelio del reino y ayudó a los afligidos. Bueno, Él nos invita a imitarlo en esto. Sin embargo, no quiero detenerme allí. A manera de aplicación, también creo que una vida de servicio, como la que estamos describiendo, implica necesariamente una vida en comunión con Cristo. Una vida de servicio implica una vida en comunión con Cristo. El versículo 14 dice que Cristo los designó para que estuviesen con Él. Y eso tiene varias implicaciones para nosotros. Una de esas implicaciones es que debe existir un equilibrio entre estar con Jesús y ser enviados por Él. Nosotros debemos tener una fuerte vida de compañerismo e intimidad con Jesús si queremos tener una vida de ministerio eficaz
con los demás. Necesitamos pasar tiempo con Jesús. Necesitamos afirmar nuestras vidas en el Evangelio, de manera que podamos ministrar el Evangelio a otros y poder ayudar a los necesitados. ¿Ok? Debe haber un gran equilibrio entre estar con Jesús y ser enviados por Él. En síntesis, quien hace parte de la comunidad renovada de Cristo, de la cual hacen parte los apóstoles, esas personas deben hacer la voluntad de Dios. Ahora, quisiera que analizáramos los versículos restantes. Leamos una vez más desde el verso 16 hasta el verso 35. Designó pues a los 12, Simón, a quien puso por nombre Pedro, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan, hermano de Jacobo, a quienes puso por nombre Boanerges, que significa hijos del trueno. Andrés, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Jacobo, hijo de Alfeo, Tadeo, Simón el cananita y Judas Iscariote, el que también lo entregó. Jesús llegó a una casa y la multitud se juntó de nuevo a tal punto que ellos ni siquiera podían comer. Cuando sus parientes oyeron esto, fueron para hacerse cargo de él porque decían, está fuera de sí. Y los escribas que habían descendido de Jerusalén decían, tiene a Beelzebú y expulsa a los demonios por medio del príncipe de los demonios. Llamándolos junto a él, Jesús les hablaba en parábolas. ¿Cómo puede Satanás expulsar a Satanás? Si un reino está dividido contra sí mismo, ese reino no puede perdurar. Si una casa está dividida contra sí misma, esa casa no podrá permanecer. Y si Satanás se ha levantado contra sí mismo y está dividido, no puede permanecer, sino que ha llegado a su fin. Pero nadie puede entrar en la casa de un hombre fuerte y saquear sus bienes si primero no lo ata. Entonces podrá saquear su casa. En verdad les digo que todos los pecados serán perdonados a los hijos de los hombres y las blasfemias con que blasfemen. Pero cualquiera que blasfeme contra el Espíritu Santo no tiene jamás perdón, sino que es culpable de pecado eterno, porque decían, tiene un espíritu inmundo. Entonces llegaron su madre y sus hermanos, y quedándose afuera, mandaron a llamar a Jesús. Y había una multitud sentada alrededor de él, y le dijeron, tu madre y tus hermanos están afuera y te buscan. ¿Quiénes son mi madre y mis hermanos?, les dijo Jesús. Y mirando a los que estaban sentados en círculo alrededor de él, dijo, aquí están mi madre y mis hermanos. Porque cualquiera que hace la voluntad de Dios, ese es mi hermano y hermana y madre. Una de las cosas que quiero resaltar de este pasaje es que hay varias personas que parecen estar muy cerca de Jesús, pero aunque están cerca de Jesús, no se sienten identificados con Él ni con su voluntad. Note, por ejemplo, los siguientes personajes. Judas aparece en el versículo 19. Y Marcos se refiere a él como aquel que entregó a Jesús. En el versículo 20 se habla de la reacción de la familia de Cristo al saber que él está ejerciendo su ministerio. ¿Y qué dicen ellos? Piensan que Jesús estaba fuera de sí, que quizás ya estaba loco. Y finalmente Marcos nos muestra a los escribas que vienen de Jerusalén afirmando que Jesús expulsa a los demonios por medio del príncipe de los demonios. Entonces tenemos a un grupo de personas que eran cercanas a Jesús de varias maneras. Judas era uno de sus 12, sus parientes tenían un vínculo sanguíneo con él y los escribas eran personas que pertenecían al mismo pueblo de Jesús. Sin embargo, aunque tenían muchos vínculos, mucha cercanía aparente, los personajes que están aquí descritos no aceptan a Jesús como el Hijo de Dios. De hecho, la afirmación más grave es la de los escribas. Noten que en el versículo 11 los espíritus inmundos
los que vimos en el versículo 11, esos espíritus afirman que Jesús es el Hijo de Dios. Pero cuando vemos a los escribas, ellos dicen que Jesús echa fuera a los demonios por el príncipe de los demonios, y además de eso afirman que tiene un espíritu inmundo. Increíble, los demonios del verso 11 tenían una mejor teología que los fariseos que venían de Jerusalén. Hasta los demonios del verso 11 podían ver con claridad quién era Cristo, pero los escribas estaban ciegos. Ellos no podían ver quién era Jesús. Y lo peor de todo, adjudicaron sus milagros como una obra de Satanás. Ahora, ¿cómo es que Cristo responde a la acusación de los fariseos? Bueno, el texto nos dice que Él responde a través de una parábola y eso tiene un propósito, que lo vamos a conocer luego en otra parábola, en el próximo mensaje. Pero a través de esta parábola, Jesús le demuestra a los fariseos que lo que ellos afirman no tiene sentido. Si una casa está dividida contra sí misma, eso no va a poder permanecer. Si Satanás está levantándose contra sí mismo y está dividido, no puede permanecer. ¿Cómo es que Satanás va a echar fuera a Satanás? Eso no tiene lógica. La afirmación de los escribas no tiene ni pies ni cabeza. Lo que Cristo está haciendo más bien es derribando el reino de Satanás. Eso es lo que Él está haciendo. Versículo 27. Pero nadie puede entrar en la casa de un hombre fuerte y saquear sus bienes si primero no lo ata. Entonces podrá saquear su casa. La respuesta de Jesús a los escribas indica que su obra es diferente a la del diablo. El reino de Satanás está derrumbando, pero bajo el ataque de Jesucristo. Así que no hay forma alguna de que Jesús estuviera aquí operando bajo la influencia de Satanás, como ellos estaban diciendo. Él está obrando por medio del Espíritu Santo y ellos adjudicaron las obras de Cristo a las obras de Satanás. Y eso es considerado un pecado gravísimo, un pecado contra el Espíritu Santo. Así que lo que quiero que noten es cómo este grupo de personas, desde Judas hasta la familia de Jesús, hasta las barbaridades que dicen los fariseos, demuestran que aunque posiblemente ellos tenían algunos vínculos sanguíneos o cercanos a Cristo, al final de cuentas ellos no se identificaban con Cristo. Ellos no lo veían como el Hijo de Dios. ¿Y eso qué nos enseña? Bueno, nos enseña que el vínculo con Cristo debe ser algo mucho más fuerte. El vínculo con Cristo debe ser algo muchísimo más fuerte. Veamos los versículos 31 al 35. Entonces llegaron su madre y sus hermanos, y quedándose afuera, mandaron a llamar a Jesús. Y había una multitud sentada alrededor de él y le dijeron: tu madre y tus hermanos están afuera y te buscan. ¿Quiénes son mi madre y mis hermanos?, les dijo Jesús. Y mirando a los que estaban sentados en círculo alrededor de él, dijo: aquí están mi madre y mis hermanos. Porque cualquiera que hace la voluntad de Dios, ese es mi hermano y hermana y madre. Antes de que se apresure a sacar conclusiones, yo quiero aclarar aquí que Jesús no está aboliendo el núcleo familiar. Él no está diciendo que María ya no es su mamá y que sus hermanos ya no son sus hermanos. Más bien lo que Jesús está haciendo es abriendo ese círculo familiar. Antes el pueblo de Dios se limitaba solo a personas de etnia judía, de origen judío, pero Jesús, quien está renovando la comunidad, dice que su madre y sus hermanos son los que hacen la voluntad de Dios. Él está dispuesto a tratar como su hermano o su hermana a todo aquel que realice la voluntad de Dios. Eso es algo maravilloso. Hay algo que nos vincula a Cristo. Hay un vínculo muy fuerte que nos une a Él. Y ese vínculo
es que aceptamos a Cristo como el Hijo de Dios y sumado a eso, o como resultado de eso, obedecemos su voluntad. No es suficiente con ser creados a imagen y semejanza de Dios. Debemos venir delante de Dios, delante de Cristo y aceptar que Él es el Rey. Y debemos rendir nuestra vida ante su voluntad. María y sus demás hijos tenían que ver a Jesús no solamente como un pariente cercano. Ellos tenían que identificarse con Cristo de una manera espiritual. Ellos debían aceptar que Jesús es el Hijo de Dios. Así que, amigos, si nos sentimos parte de esta comunidad, en primer lugar lo que debemos hacer es identificar a Cristo como el Hijo de Dios. Creer que Él es quien dijo ser. Creer en lo que Él ha hecho. Pero además de eso, y sumado a eso, si somos parte del pueblo o de la familia de Dios, debemos disponernos para hacer su voluntad. Debemos anhelar hacer su voluntad. Ahora, permítame terminar con esto. Hacer la voluntad de Dios no es algo que recaiga sobre nosotros como un peso que no podemos sobrellevar. El Dios que por gracia nos llama para ser parte de su comunidad, también nos capacita para obedecer sus mandamientos. Generalmente cuando uno piensa en realizar la voluntad de Dios, ¿qué sentimos? Que somos insuficientes, que no lo vamos a lograr, que somos incapaces, que es algo que no podemos alcanzar. Y es cierto, la ley nos muestra que somos pecadores, que no podemos obedecer la ley completamente. Pero debemos recordar algo. Así como Cristo eligió, preparó y envió a sus apóstoles para desarrollar su obra, también te puede preparar y equipar para seguir sus pasos. En Cristo y solamente en Cristo, hacer la voluntad de Dios es posible. Solo en Cristo es posible hacer la voluntad de Dios. Así que nunca separes el cumplir la voluntad de Dios de tu dependencia de Cristo. Oremos. Señor, hoy te damos las gracias porque entre más conocemos tu palabra, más nos damos cuenta de lo privilegiados que somos de pertenecer a una comunidad o a una iglesia. Señor, no estamos en esta comunidad ni pertenecemos a esta iglesia por casualidad. Y aunque inicialmente parezca que estamos aquí porque nosotros así lo hemos querido, no es así, Señor. Tú eliges a quien tú quieres. Tú traes a cada iglesia local, a cada persona que deseas que pertenezca a esa iglesia local. Y si estamos aquí, Señor, si pertenecemos a Iglesia Bíblica Casa del Evangelio, es por tu gracia. Tú no nos has puesto aquí porque seamos mejores que otros o porque podamos alardear que tenemos más capacidades que otros o porque seamos mejores que nuestros vecinos o nuestras familias. No, Señor, estamos aquí porque es tu voluntad y porque en tu gracia decidiste ponernos en esta familia llamada Iglesia Bíblica Casa del Evangelio. Sin embargo, Señor, hacer parte de la comunidad no es suficiente. Anhelamos un vínculo más fuerte. Anhelamos hacer tu voluntad. No solamente queremos entender que somos parte de un pueblo, sino que queremos vivir
bajo la voluntad del Rey que ha juntado ese pueblo. Queremos seguir tus mandatos, queremos anhelar lo que tú anhelas, queremos predicar el Evangelio y ayudar a los necesitados tal como tú lo hiciste. Anhelamos eso, Señor. Anhelamos hacer tu voluntad. Anhelamos que cada niño, cada hijo de los que asisten a esta iglesia no solamente se sientan parte de la comunidad, sino que puedan tener el deseo de hacer la voluntad del Padre. Señor, que cada padre de familia que trae a sus hijos a las reuniones o que se sienta con sus hijos en la sala de su casa para escuchar el sermón, pueda sentir la responsabilidad de educar a sus hijos para no conformarse solamente con pertenecer a la iglesia, sino poner su fe en Cristo Jesús, reconocerte a ti como su Salvador y su Señor. Ayúdanos a ser una comunidad que valora el ser parte de esta comunidad renovada, pero también una comunidad que ama y anhela hacer tu voluntad, desde el más viejo hasta el más pequeño, desde el más grande, Señor, hasta el niño más recién nacido, Señor. Que todos podamos ser una comunidad que busque hacer tu voluntad. Ayúdanos a pasar tiempo contigo y a valorar ese tiempo contigo de manera excepcional, y que podamos tener ese equilibrio de pasar tiempo contigo y poder ser enviados por ti. Te pedimos esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.